Preferiría verte fracasada y a mi lado, que feliz y lejos de mí. Esa frase me persigue cada noche, como un eco que nunca termina de apagarse. Si cierro los ojos, aún escucho la voz de mi madre pronunciándola con esa calma venenosa que me heló la sangre. Pero antes de que llegara ese infierno, todo parecía un sueño. Un sueño hermoso, cálido y sobre todo mío. Desde niña, siempre había soñado con tener un lugar donde la gente pudiera refugiarse del mundo. Un sitio en el que las paredes olieran a café recién molido, en el que los libros se acumularan en estantes gastados por las manos de quienes buscaban consuelo en ellos. Ese sueño se volvió realidad cuando abrí mi cafetería-librería, El Girasol. Era pequeña, sí, pero cada rincón tenía algo mío. Las tazas desparejadas que coleccionaba. Desde la universidad, las lámparas de colores que colgué con ayuda de mi mejor amiga, las mesas que lijé y barnicé, hasta que mis manos se llenaron de astillas. El Girasol no era un negocio, era una prolongación de mi corazón. Y en ese corazón, brillando más que nadie, estaba mi madre, Marta. Habíamos sido solo ella, y yo desde que mi padre murió en un accidente cuando yo era niña. Crecí creyendo que éramos un equipo indestructible, que nada podría separarnos. Ella fue mi primera clienta, mi mayor crítica, y sin duda mi fan número 1. Llegaba cada mañana a probar un pastel nuevo, y se quedaba hasta tarde ayudándome a limpiar, siempre con esa sonrisa orgullosa que me daba fuerzas. Cuando el local fue nominado al Premio Nacional El Sabor del Pueblo, no lo podía creer. Un reconocimiento tan grande para un lugar tan pequeño era impensable. El pueblo entero celebró, como si el triunfo fuera de todos. Mi madre lloró de emoción, me abrazó con fuerza y me susurró: «Siempre supe que eras especial, hija. Eres mi orgullo». Yo vivía un cuento de hadas, un cuento que se empezó a resquebrajar una semana antes de la final. Al principio fue solo un rumor. Una niña enfermó después de comer una de mis galletas. No pasó de un malestar estomacal. Pero en un pueblo pequeño, un murmullo puede convertirse en una tormenta. A los pocos días, un anciano dijo haber sufrido una intoxicación tras beber mi café. Y así, poco a poco, los rumores se propagaron como fuego en un bosque seco. Guajirasol envenenado. Esa etiqueta apareció en redes sociales y lo arruinó todo. La gente dejó de venir. El ayuntamiento ordenó una inspección sanitaria. No encontraron nada, pero el daño estaba hecho. Las miradas desconfiadas, los susurros en la calle, las cancelaciones de pedidos. Mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos. Las deudas empezaron a apretar mi cuello como una soga. Yo, que había trabajado tanto por levantar algo puro, veía cómo se convertía en cenizas. Pero en medio de todo ese caos, mi madre seguía siendo mi roca. Se mudó a mi apartamento, decía que no quería que estuviera sola. Me preparaba té por las noches, me arropaba, me escuchaba llorar hasta quedarme dormida. «Son unos envidiosos», me susurraba. «No soportan verte brillar. Pero yo estoy aquí, siempre estaré aquí». Yo la creía, ¿cómo no hacerlo? Era mi madre, la única persona en la que confiaba ciegamente, hasta que encontré ese teléfono. Era un viejo aparato de prepago que usaba solo para emergencias. Llevaba semanas sin tocarlo. Esa noche, mientras empaquetaba algunos libros de la cafetería, lo encontré olvidado en un cajón. Estaba descargado. Por costumbre lo conecté. Cuando encendió, vi que había un mensaje de voz guardado. Solo uno lo escuché. La voz era inconfundible. Mi madre. Pero no la madre que yo conocía. No era dulce, no era tierna, no era mía. Era fría, calculadora, afilada. Estaba hablando con mi tía. «No, no te preocupes. No es veneno de verdad. Solo un laxante potente en un par de galletas. Lo justo para que se asusten». Lo hice yo misma. Me aseguré de que fueran los clientes adecuados, los más dramáticos. Elena está destrozada, no sospecha nada. Cree que el mundo está en su contra. El mundo se detuvo. Mi respiración se volvió un cuchillo. La voz de mi tía preguntó algo que apenas pude escuchar. Y entonces llegó la respuesta que me partió el alma. No podía dejar que ganara ese premio, hermana. Se habría ido a la ciudad. Se habría olvidado de mí, de su pueblo. Se habría vuelto una de esas mujeres importantes que solo llaman en Navidad. Yo no la crié para que fuera feliz lejos de mí. La crié para que me necesitara. Y ahora me necesita más que nunca. Preferiría verla fracasada y a mi lado, que feliz y lejos de mí. Sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. El teléfono cayó de mis manos. Me faltaba el aire. Todo lo que había creído sobre el amor incondicional de mi madre se desmoronaba. Ella, que me había arropado cada noche, que me decía estar orgullosa de mí, era la misma que había envenenado mi vida con sus propias manos. Esa noche no dormí. Caminé como un fantasma por la casa, observándola dormir plácidamente en el sofá, la guardiana de mi dolor, la arquitecta de mi ruina. Y lo peor era que seguía sonriendo incluso en sueños. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado.
Pero dentro de mí el amanecer era oscuro, pesado, casi insoportable. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Caminaba por la casa con el teléfono en el bolsillo, como si fuera una bomba de tiempo. Lo había escuchado una y otra vez durante la madrugada, esperando que de pronto cambiara, que se transformara en otra voz, en un malentendido, en una broma cruel. Pero no siempre era ella, siempre era mi madre. Pasé horas frente al espejo, mirándome como si intentara reconocerme en una cara que ya no era mía. ¿Cómo podía seguir respirando bajo el mismo techo que la mujer que me había traicionado? ¿Cómo podía seguir fingiendo que nada había pasado cuando el veneno de sus palabras corría por mis venas? «Buenos días, hija», me dijo sonriente cuando despertó, entrando a la cocina con su bata rosa, esa que olía a lavanda. «Te preparé tu té favorito con miel. Te va a calmar los nervios». Ese gesto, que antes me hubiera parecido tierno, me revolvió el estómago. El té, la miel, el tono dulce de su voz, todo era parte del disfraz. Detrás de esa máscara se escondía un monstruo que me había condenado al fracaso para atarme a su lado. «Gracias», murmuré obligándome a tomar la taza. El líquido me quemó la garganta y de pronto me pareció estar tragando fuego. Quise gritarle, arrojarle el té a la cara, pero no lo hice. Me quedé en silencio, probando el sabor amargo del miedo. Ese mismo día, el pueblo organizó una reunión en la plaza central. Oficialmente, era para mostrar apoyo a los afectados, pero en realidad era un juicio público. Una especie de linchamiento disfrazado de solidaridad. El alcalde iba a hablar, los vecinos también, y yo estaba invitada a dar la cara. «Debes ir», insistió mi madre, mientras planchaba mi vestido favorito como si nada hubiera ocurrido. «No puedes esconderte, yo estaré contigo. Te protegeré». Me pregunté si su idea de protección era la misma que me había mostrado hasta ahora, destruirme desde dentro y envolverme con palabras dulces mientras me hundía. Pero asentí. No tenía otra opción. Si me negaba, confirmaría para todos mi supuesta culpabilidad. Cuando llegamos, las miradas se clavaron en mí como dagas. Pude ver el desprecio, la desconfianza, la decepción. Mis vecinos, mis amigos, la gente que había llenado mi cafetería con risas y conversaciones, ahora me juzgaban en silencio. El alcalde, con su voz grave y solemne, habló primero sobre la importancia de la seguridad alimentaria, de la responsabilidad de los negocios locales, de cómo una sola acción podía destruir la confianza de un pueblo. Luego me cedió la palabra. Mi madre me apretó la mano como si quisiera darme fuerzas. «Sé fuerte», susurró. Su sonrisa era perfecta. Nadie sospechaba nada. Todos pensaban que era la madre sacrificada, la viuda que lo había dado todo por su hija. Subí al pequeño escenario con el corazón golpeando contra mis costillas. La plaza entera estaba en silencio. Sentí el calor del sol en la cara, el peso de las miradas y el frío metálico del teléfono en mi bolsillo. «Gracias a todos por estar aquí», comencé, con una voz que me sorprendió por lo firme que sonaba. He pasado semanas buscando respuestas, tratando de entender qué salió mal, cómo algo tan puro se convirtió en una pesadilla, y finalmente encontré la verdad. Pero no en mi cocina, ni en mis ingredientes. La encontré en un lugar que nunca imaginé. Saqué el teléfono. Los murmullos comenzaron a recorrer la plaza. Encendí el altavoz, busqué el mensaje y presioné play. La voz de mi madre llenó los altavoces. «No, no te preocupes. No es veneno de verdad. Solo un laxante potente en un par de galletas». El aire se volvió espeso. Nadie respiraba. Los murmullos se convirtieron en un silencio aterrador, absoluto, mientras la confesión continuaba. No podía dejar que ganara ese premio, hermana. Preferiría verla fracasada y a mi lado, que feliz y lejos de mí. Miré a mi madre. Su rostro pasó del desconcierto al pánico, del pánico al terror. La vi encogerse, sus labios temblar, sus ojos llenarse de lágrimas. No lágrimas de arrepentimiento, sino de miedo. Miedo de que todos escucharan la verdad. Cuando la grabación terminó, el silencio se rompió con un murmullo colectivo. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros se apartaron de ella como si fuera una desconocida. El alcalde la miraba incrédulo, incapaz de articular palabra. Yo no dije nada más. Bajé del escenario, pasé junto a mi madre sin mirarla y seguí caminando hasta salir de la plaza. Sentía que mis piernas eran de plomo, pero cada paso me liberaba un poco. El pueblo estaba en shock. Mi madre, desnuda ante todos, ya no podía esconderse detrás de su máscara. Pero esa victoria sabía amarga, porque aunque había revelado la verdad, algo dentro de mí había muerto. Esa noche empaqué una maleta con lo esencial. No podía seguir en ese lugar, ni en la cafetería, ni en el pueblo, ni mucho menos en esa casa que olía a mentiras. Llamé a un amigo en la ciudad, alguien que me debía un favor, y le pedí que me recibiera un tiempo.
Cuando mi madre regresó, después de enfrentar el murmullo y la vergüenza, me encontró lista para irme. Su rostro estaba desencajado, pero aún intentaba sonreír. «Todo el mundo se equivoca, hija», me dijo con un hilo de voz. «Lo hice por amor, solo por amor. Tú eres lo único que tengo». «Y por eso me destruiste», respondí cerrando la maleta, «porque no soportabas que pudiera volar sin ti». Ella extendió las manos como si quisiera detenerme, pero no lo hizo. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. La dejé ahí, en medio de la sala, con sus lágrimas silenciosas y sus manos vacías. Cuando crucé la puerta, supe que algo en mí se había quebrado para siempre. La ciudad me recibió con un ruido distinto al del pueblo, un murmullo constante de motores, voces y pasos que no se detenían nunca. Mientras el autobús me dejaba en la terminal, sentí que estaba entrando a otro universo, uno donde nadie me conocía, donde no había rumores ni miradas acusadoras, donde el nombre El Girasol no significaba nada. Me repetía que era mi oportunidad de empezar de cero, pero aunque intentara engañarme, sabía la verdad. Las cenizas del pasado viajaban conmigo en cada respiración. El recuerdo de mi madre, de su voz fría, de su confesión proyectada en altavoces frente a todo un pueblo, no me abandonaba. Mi amigo Javier me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que casi me rompe las costillas. Había sido mi compañero en la universidad antes de regresar a la ciudad para trabajar en una editorial. «Aquí tienes un sofá-cama, comida y café sin venenos», bromeó. Yo sonreí, agradecida por la ligereza de sus palabras, aunque por dentro mi corazón seguía pesando toneladas. Los primeros días fueron extraños. Me levantaba temprano, como si aún tuviera que abrir la cafetería, pero ya no había mesas que limpiar ni libros que acomodar. Caminaba por la ciudad sin rumbo, observando las vitrinas de las cafeterías modernas con baristas sonrientes y clientes apurados. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa de orgullo al servir una taza, si alguna vez podría volver a confiar en alguien lo suficiente como para compartir un sueño. Una noche, mientras cenábamos pizza en el apartamento de Javier, me preguntó directamente, ¿piensas volver a abrir un café? La pregunta me atravesó como un cuchillo. No lo había considerado seriamente. Mi respuesta salió sin pensarlo. No lo sé. No sé si tengo fuerzas. Él me miró con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que yo quería mostrar. No dejes que te roben lo que amas, Elena, ni siquiera tu madre. Me quedé en silencio, porque esa era la herida que más dolía, que la ladrona de mis sueños había sido precisamente ella. Pasaron las semanas. Conseguí un trabajo temporal en una librería de segunda mano. Era un lugar silencioso, lleno de polvo y páginas amarillentas. El dueño, un anciano de voz ronca, me dejaba encargarme de todo. El olor de los libros me devolvía un poco de paz. Sin embargo, cada cliente que entraba y sonreía al pagarme, recordaba lo que había perdido. Y entonces, una tarde recibí una llamada. Era el número del pueblo. Mi corazón se aceleró. Contesté con la voz entrecortada. ¿Elena? Era mi tía, la misma que había escuchado en la grabación con mi madre. «Hija, tienes que volver. Marta está muy mal». Me quedé paralizada. ¿Mal?, pregunté con un nudo en la garganta. «No ha salido de casa en semanas. Apenas come. Está apagándose. Y aunque no quieras creerlo, te necesita». El mundo se me vino abajo otra vez. Una parte de mí quería colgar, ignorarla, dejar que mi madre enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero otra parte, la niña que había crecido entre sus brazos, sentía un tirón imposible de ignorar. Esa noche no dormí. Me revolví en el sofá-cama, pensando en sus palabras. Se está apagando. ¿Acaso eso era lo que yo deseaba? ¿Verla marchitarse sola, castigada por su propio veneno? ¿O había una parte de mí que aún la amaba, que aún quería salvarla aunque me hubiera destruido? Finalmente compré un boleto de regreso. El pueblo me recibió con una mezcla de curiosidad y rechazo. Algunos me miraban con compasión, otros con frialdad. Las paredes que alguna vez habían estado cubiertas con carteles del premio El Sabor del Pueblo, ahora parecían desnudas, como si nadie quisiera recordar lo que había pasado. La casa de mi madre estaba en penumbras. Cuando abrí la puerta, el olor a encierro me golpeó. La encontré en el sofá, más delgada, con los ojos hundidos y la piel pálida. Su bata rosa estaba arrugada y parecía haberse convertido en parte de su cuerpo. «Elena», susurró, con la voz rota. «Sabía que volverías». Me quedé de pie, incapaz de moverme. Había imaginado este momento 1000 veces, pero nunca pensé que dolería tanto. «No vine por ti», mentí. «Vine porque no quiero cargar con tu fantasma». Ella sonrió débilmente. «Da igual, estás aquí. Eso es suficiente». Esa noche me quedé en la casa. No porque quisiera, sino porque me sentía culpable de dejarla así,
La cuidé en silencio, preparándole sopa, acomodando las mantas. Y mientras la observaba dormir, me pregunté si todo lo que había hecho realmente había sido por amor o si el amor era solo la excusa más cruel de todas. Al día siguiente, el pueblo organizó otra reunión. Esta vez, no para hablar de premios ni de venenos, sino para decidir el futuro de El Girasol. El local llevaba semanas cerrado, y muchos querían comprarlo o transformarlo en otra cosa. El alcalde me pidió que asistiera. Fui con el corazón encogido. Frente a todos me preguntaron si pensaba reabrir o vender. La cafetería seguía siendo mía, legalmente, pero la decisión ya no era solo económica, era emocional, vital. Miré a mi madre, sentada entre la multitud. Sus ojos estaban clavados en mí, desesperados, como si esperara que yo eligiera mantenerme atada a ella, como si quisiera que confirmara que jamás me iría lejos. Y entonces lo entendí. Esa reunión no era sobre un local, era sobre mi libertad. Respiré hondo y dije, El Girasol no será vendido, pero tampoco lo reabriré aquí, lo llevaré conmigo, porque mi sueño no pertenece a un pueblo, ni siquiera a una persona. Es mío, y lo reconstruiré lejos de aquí, aunque tenga que empezar desde cero. El silencio fue brutal. Nadie lo esperaba. Vi a mi madre palidecer, como si cada palabra mía la apuñalara, y en ese instante supe que había tomado la decisión correcta. Mi declaración en la reunión fue como encender una mecha en medio de pólvora. Algunos aplaudieron tímidamente, otros murmuraron entre dientes, y hubo quienes me miraron como si hubiera escupido en la plaza. Pero nada de eso me importaba ya. Por primera vez en semanas, sentí que mi voz era realmente mía, que no hablaba con el eco de mi madre detrás. Ella, en cambio, parecía encogerse en su asiento. Sus manos temblaban, y sus labios se movían sin emitir sonido alguno. No dijo nada, ni un reproche, ni una súplica, ni una palabra para retenerme. Fue como si hubiera comprendido, de golpe, que ya no tenía poder sobre mí. Esa misma noche regresé a su casa. La encontré en la cocina, con la mirada perdida en la ventana. No se dio la vuelta al escuchar mis pasos. «Así que te vas», dijo, apenas en un murmullo. «Sí», respondí con firmeza. «Y esta vez no voy a volver». Ella soltó una risa seca, amarga. «Siempre lo supe, que algún día me dejarías. Por eso hice todo lo que hice». Me quedé helada. No había arrepentimiento en su voz, solo resignación. «Me envenenaste, mamá. No con laxantes, sino con tu amor enfermo». Ella se giró por fin. Sus ojos estaban vidriosos, pero en su expresión había una calma extraña. «Te amo, Elena, pero mi amor es el único que sé dar. Si eso te destruye, no sé hacerlo de otra manera». No contesté. Ya no había nada que decir. Preparé mi maleta en silencio, mientras ella se quedaba en la mesa, inmóvil, como una estatua rota. La mañana siguiente me despedí del pueblo sin mirar atrás. Nadie vino a detenerme, ni siquiera los que antes habían compartido conmigo tantas risas y cafés. Tal vez se sentían culpables, tal vez aliviados de no tener que cargar con mi historia. Con el dinero que aún me quedaba, y la ayuda de Javier, renté un pequeño local en la ciudad. Era diminuto, más parecido a un pasillo que a una cafetería, pero cuando colgué un girasol pintado en la puerta, supe que ahí empezaría de nuevo. El girasol renacía, no como un recuerdo de lo que había perdido, sino como un símbolo de lo que aún podía construir. Los primeros clientes llegaron tímidamente, algunos atraídos por el aroma del café, otros por los libros que coloqué en estantes reciclados. Nadie sabía mi historia, nadie me miraba con desconfianza. Cada sonrisa que recibía era limpia, sin dobleces. Pero dentro de mí, el peso de mi madre seguía latente. Había noches en las que despertaba pensando en ella, imaginándola sola en aquella casa vacía. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto al dejarla atrás. ¿Era justicia o simplemente venganza? Un día, semanas después de abrir, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Era de mi madre. «Elena, no busco que me perdones. Sé que lo que hice no tiene reparación. Solo quiero que sepas que cada vez que entres a tu cafetería, yo estaré ahí contigo en silencio. Porque tu sueño siempre fue mío también, aunque lo arruinara por miedo a perderte. No tengo nada más que darte que estas palabras, y un deseo sincero, que seas feliz aunque sea lejos de mí, Marta». Las lágrimas me nublaron la vista. La guardé en un cajón, sin decidir aún si era un tesoro o un veneno más. Hoy, mientras sirvo cafés y recomiendo libros, sigo llevando esa herida conmigo. Aprendí que el amor puede ser la fuerza que nos levanta o la cadena que nos ata, y que a veces, el peor enemigo no es el extraño que te envidia, sino la persona que te mira a los ojos y te dice que te ama. Yo sobreviví, pero sobrevivir no es lo mismo que olvidar. Y cada vez que alguien me sonríe al probar mi café, recuerdo aquellas palabras que nunca se borrarán de mi memoria. Preferiría verte fracasada y a mi lado, que feliz y lejos de mí. Solo que ahora, cada vez que las escucho en mi mente,
respondo en silencio. Pues prefiero ser feliz, aunque eso signifique estar lejos de ti. Y hasta aquí llega mi historia. Si te gustó y quieres escuchar más relatos llenos de emociones, giros inesperados y lecciones de vida, no olvides apoyarme con un like y suscribirte a Vox Online. Tu apoyo me motiva a seguir compartiendo más historias que te harán reflexionar. Nos vemos en el próximo video.